Yeah, well, extremely proud of the team. Super difficult game out there against America. I think that they were very good, but you know, the girls today, our players show their character, their personality, how they executed the game plan. I think the first 30-35 minutes were really good. Then we obviously conceded that goal, but we need the second half. We were going to have to work hard. We're coming on the back of another game, another effort, players with a lot of minutes, and how the team battled for each other there on the rain and maybe not the best conditions to play the game. I think I'm super proud of the team because we had a mission today, was getting into the final, and I'm talking here with that being achieved, and I think the players deserve a lot of recognition and praise for what they done tonight out there. ¿Preguntas? Muchas gracias. Mister, ¿cómo está? Buenas noches, Vladimir García de TUDN. Bueno, ya explicaba un poco de el análisis de partido. Yo quisiera hacerle una pregunta, para la gente que habla español, ¿cómo les hace sentir estar en la final? Pero también si considera que se puso en riesgo la integridad de las jugadoras al jugarse este partido bajo tormenta eléctrica, cuando el protocolo de CONCACAF dice que cuando se detecta 8 millas o 13 kilómetros de distancia tendría que haber una pausa de 30 minutos y en esta noche no se llevó a cabo ese protocolo. Gracias. Bueno, pues evidentemente como estoy muy contento, ¿no? Creo que las jugadoras han hecho un trabajazo. No era fácil el aclimatarse en tan poco tiempo y el jugar como lo han hecho hoy contra un gran América que también tiene un gran entrenador, grandísimas jugadoras y creo que hoy el Gotham ha demostrado el tipo de equipo que quiere ser un equipo campeón, que quiere saber competir contra los mejores a nivel internacional y en esta situación para nosotros estar en la final de la CONCACAF era el objetivo y es fantástico. Entonces también para mí, en la segunda parte de tu pregunta, para mí lo primero es siempre la integridad física de las jugadoras. Evidentemente yo estoy en el partido, no lo sé cuánta distancia está habiendo la tormenta, evidentemente. Sí que pienso que si se estaba rompiendo el protocolo se debería haber cumplido, que para eso existe, pero no lo sé. Y para mí, como siempre, lo principal es la seguridad y la integridad física de los jugadores, del staff y de los aficionados, ¿no? De nada. Hola, mister, buenas noches. Gilberto Galán para Once Diario. Preguntarle acerca de su plan de partido, y vimos mucho ese circuito que tiene usted de afuera hacia adentro. Por ahí intentaron dañar mucho con Mitch Purge atacando la espalda de Hanna Gutiérrez. ¿Ese comportamiento se repitió varias veces durante el partido? ¿Es algo que venía dentro del plan de partido o es la interpretación misma de sus jugadoras dentro del propio juego? No, sí, queríamos ser un poco más, tener más personalidad o tener más un control del juego. Creo que era un terreno de juego con la lluvia muy difícil de controlar. El balón también es bastante complicado, es un balón muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a jugar y queríamos controlar el partido desde ahí y sí, queríamos, una vez tuviéramos ese control, evidentemente usar los carriles exteriores. Ellos utilizan mucha gente por dentro, ¿no? Tienen una presión muy agresiva en la zona central y a partir de ahí el poder buscarles a la espalda. Creo que así hemos conseguido el córner del cual viene el gol, la jugada de Mitch del penalti. Creo que las jugadoras han ejecutado eso muy bien en el primer tiempo. Sí que es cierto que en el segundo nos ha costado un poquito más. Creo que también el partido también va cambiando, ¿no? Con los goles, pero de nuevo sí, creo que han ejecutado muy bien el plan de partido. Aquí. Hola, Juan Carlos. Hola. Soy Amanda Aguilera para Remontadas. ¿Cuáles consideras que fueron los aciertos de hoy del equipo para que pudieran llevarse la victoria y llegar a la final? Bueno, creo que hemos hecho un magnífico trabajo de cara a gol, que evidentemente en los últimos 3 partidos nos ha costado hacer gol y al final eso marca la diferencia. Creo que sobre todo esa consecución del primer gol, ¿no? De aspectos que trabajamos, de cómo hemos conseguido ese córner, el córner. Creo que el equipo ha trabajado muy bien en la zona ofensiva cuando hemos llegado al ataque de área. Creo que en el segundo tiempo nos ha costado un poco más el tener el control del balón, pero aún así hemos sido inteligentes, hemos limitado también las ocasiones del rival. Evidentemente iban a lanzar mucha gente arriba y creo que en el aspecto defensivo hemos estado bastante bien.
Así que ha sido un trabajo muy completo, pero ya te digo, era muy difícil el partido de hoy. Las condiciones eran, evidentemente, creo que se ve también en lo mojado que estoy yo. Era un partido muy difícil y creo que las jugadoras han estado fantásticas, ¿no? Aquí. Microphone. Aquí. Profe Juan Carlos Mian Villamar para RCM Noticias. Tomando en cuenta que el torneo, pues la semifinal, la final se está jugando aquí en México, ¿qué equipo prefiere enfrentar en la final? ¿Al único equipo mexicano que podría llegar, que es Tigres, o a el Portland? La verdad que los dos tienen muchísimas fortalezas, esperemos también encontrar debilidades. Nosotros queríamos estar nosotros en la final, eso es lo que nosotros podíamos controlar, y ahora pues dependerá de ellos. Creo que son dos grandes equipos que espero que den un espectáculo bueno a toda la gente que ha venido aquí, la gente que lo ve por la televisión, y nada, la verdad que ahora deseando, ¿no?, de disfrutar de ese partido, sabiendo que el que gane se enfrentará a nosotros, ¿no? Buenas noches, mister. Naim Gallegos para Futbolera. Después de tener un partido atípico con tormenta, que tuvo que cambiar todo el plan de juego, supongo, ¿no?, por las condiciones de la cancha, ¿qué expectativa le deja la final, especialmente siendo en sábado, con una afición que seguramente se va a hacer presente en las butacas, por ser un día que favorece al fútbol? Sí, bueno, la verdad que evidentemente yo la Liga Mexicana la sigo mucho, creo que Tigres tiene una fantástica afición, sí que es cierto que me gustaría ver ese ambiente, ¿no? Y si es contra nosotros, bien; si jugamos contra Portland, pues también lo mismo, ¿no? Pero creo que el fútbol mexicano está haciendo un trabajo fantástico con relación a la imagen que está dando al mundo de las aficiones, de lo bien que está organizado, ¿no? El tema de tener el VAR también. Creo que son muchas situaciones. La afición de Tigres es una afición fantástica, muy comprometida. El estadio es precioso, y la verdad que me encantaría que sea contra ellas o contra Portland, que el estadio esté lo más lleno posible para esa final, ¿no? Under the lights, que dicen los americanos y los ingleses, que siempre es muy especial, y la verdad que ya desde ya estamos deseando, ¿no?, que poder jugar y esperemos ganar ese partido, ¿no? Dos más aquí primero. Profesor, buenas noches. José Ignacio Olvera para TUFUT MX. Felicidades por el pase a la final. Gracias. ¿Cómo controlar la emoción de sus jugadoras? Porque ya están en una final, es la primera final de la primera edición de este torneo. ¿Cómo controlar la emoción para que no se vuelen y estén concentradas para la final? Pues ahí la verdad que tengo un equipo muy muy profesional, ¿no? En ese aspecto creo que tenemos jugadoras muy jóvenes que tienen, digamos, jugadoras más veteranas dentro del vestuario que son buenas guías en cómo afrontar esas finales. Parte del trabajo que hemos hecho, ¿no?, para que entendieran un poco la importancia de la competición era el enseñarles a lo mejor otras competiciones, tanto de clubes como de selecciones, de cuándo empezaron a cómo son ahora, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, y la verdad que nos dimos cuenta que de las 5 fotos que pusimos, ¿no?, que era la Champions, la Libertadores, la Eurocopa, el Mundial y los Juegos Olímpicos, teníamos jugadoras en 4 de las fotografías, ¿no? Teníamos a Esther, campeona del mundo; tenemos a Tierna, Rose y a Emily, campeonas olímpicas; Jess Carter, campeona de Europa; tenemos a Gaby Portillo, reciente campeona de la Libertadores. Entonces creo que tenemos un plantel muy veterano que puede ayudar también a jugadoras jóvenes en cómo prepararse para esa final, ¿no? Any questions on Zoom? One. No. ¿Uno más? Muchas gracias. Nadie. Muchas gracias a todos, ¿eh?